Para esta semana les traigo 2 novedades y 2 lecturas del año pasado que siempre quise leer y que no tuve tiempo. Así que nada, empezamos. Primera lectura, Las voces de Adriana, de Elvira Navarro, libro lanzado el 12 de enero y cuenta con 138 páginas. Esta es una novela corta contada en 3 actos: el padre, la casa, las voces. La protagonista de la historia es Adriana, que heredó el nombre de su abuela, ambas se llamaban igual. Esta mujer viene de perder a su madre debido al cáncer y tiene que cuidar de su padre, quien sufrió una apoplejía porque era un fumador empedernido y nunca hizo caso de los consejos de nadie. Y en este primer capítulo, que se llama El padre, nos narra la pérdida en todo aspecto de su vida. Es decir, cuando los padres entran a la etapa de convertirse en hijos de los hijos, es ahí que estos últimos empiezan a sentirse realmente solos. Y Adriana experimentó esa orfandad rara y nos narra lo que siente. El segundo capítulo nos describe la casa rural de su abuela, en la que Adriana creció. Describe a su abuela, describe el lugar que rodeaba esta casa, sus vivencias de niña, sus sensaciones, el olor permanente de ciertas estancias del inmueble, que aunque se cambiara el uso, el olor de hacía 30 años seguía ahí presente, como un inquilino precario invisible. También recuerda los suelos que estaban fríos siempre. Era una enorme casa a los ojos de una niña pequeña que permitía esconderse de todo menos de las voces que Adriana escuchó por primera vez ahí. Parecía que esa casa se expandía hacia adentro, que era un espacio donde el tiempo se había detenido y que fue una especie de lugar fundacional y de refugio de Adriana, un refugio para la memoria. Adriana y su padre regresaron ahí antes de la enfermedad de él y ella notó que las voces en las habitaciones ya habían desaparecido. El tercer capítulo está contado a 3 voces: la abuela, la madre, la hija, quienes van rememorando lo que han sido sus vidas. Miren, esta es una escritora diferente, muy interesante, pero que no me es fácil leer ni comprender. Ella se enfoca mucho en los conflictos y en sus orígenes, en la psique de sus personajes y en la manera que tienen de procesar las cosas. Y también se enfoca en las edades limítrofes, que entiendo yo son las transiciones entre el final de una etapa vital y el comienzo de otra. Y a veces esta transición implica pérdida y con ella cambio y transformación. Después de la muerte de su madre y de la embolia de su padre, que lo dejó en silla de ruedas, Adriana empieza a aprender sobre la muerte y el duelo y ese paso siguiente que todos debemos dar, porque la vida sigue para los que quedamos. Ella reflexiona sobre todo acerca de lo que en una familia no se cuenta nunca, pero que está ahí. Y creo que esas son las 3 voces al final de la historia. Con relación a la estructura, es un relato que nos lleva desde lo que se ve, lo tangible, que es su padre, el único familiar que le queda, hasta lo que no se ve, lo que no se puede tocar y que vive en la psique de Adriana, que son sus voces, las voces de su madre y las de su abuela. El eje de la novela es el aprendizaje de la muerte a través de los demás. En El padre, el primer capítulo, Adriana tiene muchísimo miedo a perderlo, creo yo. Su padre seguía fumando y haciendo su vida de antes con un optimismo y una espiritualidad que la pasmaban. Pero ella lo vería todo como irresponsabilidad absoluta y total. Y entraba en un conflicto grande porque sentía que no podía espantar a la señora muerte, que hacía acto de presencia todo el tiempo y se pavoneaba delante de ella y le decía: Mira toda esa vida, pero no es para ti, porque tú te mareas. Entonces, ese es el primer aprendizaje de Adriana: vivir con ligereza, como lo hacía su padre, algo así como calidad de vida y no cantidad de años. Luego viene la casa. Toda la estructura de la obra está hecha de afuera hacia adentro, de lo palpable hasta lo imaginario, como ya lo dije. Y este capítulo es un ejemplo perfecto de ello. ¿Cómo se conoce una casa? Es de afuera hacia adentro, no hay otra forma. Es decir, desde la libertad absoluta hacia esa atmósfera asfixiante de las habitaciones oscuras de la casa, donde tanto Adriana como su abuela escuchaban las voces. La tercera parte, las voces, aunque suene contradictorio, son los silencios. Todo lo que esas 3 mujeres callaron durante años. Y claro, esta es la parte ficcional de la novela, ¿verdad? Porque esas memorias Adriana jamás las llegó a conocer y es ella la que recrea esas voces. Como dice la autora, son historias de ficción, pero que sí responden a una verdad emocional. También nos habla de los mandatos, los legados generacionales.
Si bien es cierto, el sector femenino ha ganado mucho espacio porque nosotras hemos partido desde la dependencia absoluta del padre, si no era el padre, del marido y si no era el marido, del hermano, a un espacio donde ya podemos tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, creo que todos, en general, estamos condicionados de alguna manera por algo. Por la tradición familiar para estudiar algo, por la presión social para comportarnos de alguna manera, por la presión del colectivo que no acepta disidencias por pensar distinto, etc. Y tal vez estamos condicionados sin darnos cuenta. Finalmente, hay una crítica social orientada a las redes sociales, creo yo, bien fuerte. En estos espacios virtuales nos atrevemos a decir cosas a personas completamente desconocidas con una agresividad y una virulencia que no nos atreveríamos a decir si las tuviéramos delante. Mucha falsedad, ¿verdad? Y estos espacios son todo un universo de percepciones, no de realidad. Seguimos a una persona porque nos gusta su foto o algún posteo o alguna información que compartió, pero en realidad la seguimos porque tal vez nos estamos viendo a nosotros mismos. Hay una reflexión, y esto ya para terminar, muy bonita, que Adriana hace sobre sus padres. Nos dice que donde su padre aportaba tranquilidad, fortaleza, paciencia, su madre era nervios, fragilidad y exigencia de inmediatez. Y no entendía cómo podían llevarse bien. Cuando su madre falleció, lo entendió todo. Una pareja funciona por lo que sus mutuas diferencias compensan y complementan, más que por sus similitudes. Y los dejo con esa última reflexión. Lectura número 2. El ancho mundo, lanzado en español el 12 de enero y cuenta con 632 páginas. Este libro es de Pierre Lemaitre, un especialista en el género policial, pero aquí se aleja de ese género y nos presenta un relato familiar en un contexto sociopolítico muy complicado. Yo no sé si será una saga, porque al final hay un cabo suelto gigantesco que creo que puede alcanzar para una segunda entrega que haga que el escritor regrese al género que domina, ¿verdad? Y se acerque nuevamente a la novela negra. ¿De qué va? Tenemos a la familia Pelletier, compuesta por Louis y Angèle, los padres, Jean, François, Hélène y Etienne, los hijos, 3 chicos y una chica. El negocio familiar es hacer jabones en Beirut, Líbano, que era colonia francesa en el siglo pasado. Les va muy bien, viven cómodamente, pero no faltan los conflictos con los hijos. Angèle, la madre, tiene un complejo de mamá gallina horroroso y cada que un hijo le dice que se irá de la casa hace una tragedia griega. Pero al final los hijos no les pertenecen a los padres, sino a la vida, así que tiene que dejarlos ir. De manera que al final, Jean, el primogénito, y su mujer Geneviève, una arpía terrible, junto con François se van a París. Etienne, el hijo menor, decide ir a Saigón para trabajar en un lugar que se llama la Casa de la Moneda, que como su nombre lo indica, era un lugar donde se hacían con mucho entusiasmo las famosas transferencias de dinero para comprar en Francia lo que se necesitaba importar a Indochina, sobre todo cuando esas transferencias al llegar a Francia se multiplicaban por 10, por obra y gracia del Estado francés. Claro está. Indochina mantenía una guerra de independencia contra Francia, porque era territorio francés en aquel entonces. Por lo tanto, Saigón era un lugar muy peligroso porque no se trataba de una guerra convencional, sino de una guerra de guerrillas. Es decir, el enemigo podía estar en todos lados y ser cualquier persona. Etienne se va a Saigón por una sola razón: buscar y encontrar a Raymond, su amante, que era un soldado belga que peleaba por Francia contra los guerrilleros del Viet Minh, de Ho Chi Minh, el que le hizo la vida a cuadritos a los estadounidenses cuando quisieron frenar el avance del comunismo en esa zona. Esa historia será la trama central de la novela. Tiene subtramas, por supuesto, que nos van a contar la vida de cada uno de los hermanos. Estas subtramas se van intercalando conforme avanzamos en el relato. De manera que este libro tiene 3 ciudades como protagonistas, 2 bajo influencia francesa en ese momento, o sea, eran colonia, que era el año 1948, Beirut y Saigón. Y bueno, también tenemos a París, ¿no?, como la tercera ciudad protagonista. La historia arranca en Beirut con toda la familia reunida para celebrar el aniversario de la empresa familiar. Un evento aburrido multiplicado por 4. Y a partir de ahí ya vemos el perfil de los personajes, ¿verdad? Jean, el hijo mayor, un pelele con un secreto horroroso a cuestas, casado con una bruja perversa que lo humillaba cuantas veces podía y que solo se casó por interés. Eran algo así como el cornudo y la arpía, algo así.
Etienne y Hélène son los dos hermanos menores que tenían una fusión muy fuerte entre ambos. Eran la encarnación de la insolencia y la rebeldía. Se llevaban regio. Y François, un hombre que lo único que quería era ser periodista, le encantaba y tenía pasta para eso. Por lo tanto, su lugar no era Beirut, era París. La primera parte nos va a revelar que mientras en París hay un lobo feroz que está suelto, en Saigón hay muchos lobos con pieles de oveja haciendo de las suyas. La primera y la segunda parte, miren, son fabulosas. Como ya lo dije, son las partes de conocimiento de los personajes. Vamos a conocer sus conflictos, las luchas para conseguir sus metas en la vida, la pelea para sobrevivir en un medio hostil. El autor tiene una manera de narrar con la que te hace sentir que estás en un territorio que por tanta película de guerra creíamos conocer, pero que en realidad no conocemos porque nos metemos en las entrañas del monstruo, que no es otra cosa que la corrupción a gran escala de la burocracia francesa en ese lugar. La corrupción era la regla, no la excepción, donde los corruptos de ambos bandos se beneficiaban del tráfico de capitales a costa del contribuyente francés y de las vidas de sus soldados. Al final del día, la guerra produce 3 veces más de lo que cuesta. Y para esos mercaderes de la muerte es tierra fértil para sus negocios particulares. Al respecto, nos muestra esa Francia después de la Gran Guerra, con fortunas de origen delictivo y políticos de renombre con un gran poder que se autodenominaban luchadores sociales y que en realidad eran delincuentes que hicieron fortuna en las colonias. Y ese poder lo utilizaban para manejar la política de su país a su conveniencia y sobre todo para ocultar su pasado y callar a las personas que los incomodaban. En ese contexto, Etienne viaja a Saigón y empieza a buscar a Raymond. No sería tarea fácil porque el secretismo del ejército y de las autoridades era absoluto. Y en poco tiempo Etienne dejaría su rastro por todos lados, lo cual sería muy peligroso para él. Esta parte es alternada con la vida de Jean y su mujer en París, que va a ser algo espeluznante, y las peripecias que tiene que hacer François para trabajar en un periódico destacado del país en contra de los deseos de sus padres. Y finalmente, Hélène, que se queda sola con sus viejos y que no soporta, y mucho menos soporta la vida lejos de su hermano Etienne. Decide agarrar sus pilchas e irse a París por su cuenta y tampoco la tuvo muy fácil. Hasta ahí todo perfecto, una narración maravillosa, trepidante, emocionante, emotiva, ingeniosa, divertida, adictiva, con un ritmo impecable. Pero cuando llegas a la tercera parte, me sucedieron 2 cosas. La primera, no tenía idea de cómo iba a poder terminar bien esa historia. La segunda, voy a decir una herejía, me dio la impresión de que él no había escrito ese capítulo. Perdónenme, pero qué cosa tan aburrida. Se cae en 1000 pedazos. A ver, de menos a más, ¿ok? Entra un personaje a la vida de François que no aporta nada al relato, absolutamente nada, nada de nada. ¿Para qué lo metes? Toda esa trama de corrupción perversa, intensa, interesante, con tantas ramificaciones, queda en nada. El giro final es una cosa totalmente abrupta, inverosímil, forzada, metida con calzador. No me lo creo, no me parece coherente con los personajes. Nunca lo vi venir de tan desatinado y francamente fue una decepción. Siento que ha sido como un champú de un montón de temas que el autor ha metido en una licuadora, la ha prendido y está listo. Esto es la gran cosa. Creo que la intención fue dar un final que no dejara al lector con un mal sabor de boca. Nada más, porque yo no lo explico, no lo entendí. Es una novela que está bien presentada, bien desarrollada, pero mal concluida. Sin mencionar lo del lobo feroz en París, que se queda en un limbo después de cargarse a medio París. Todos felices, todos contentos, yeah. Yo me imagino que con ese material alcanza para un noir clásico y nada, esa es la explicación que doy por esta novela que queda prácticamente abierta, ¿no es cierto? Pero creo que no es válido si el análisis es solo de esta obra. Yo ahorita estoy adivinando. Lo bueno que nos aporta mucho conocimiento de lo que fue ese conflicto de Indochina, pero nada más. Y por eso fui buena y le puse 3 estrellas en Goodreads. Últimamente me estoy dando la oportunidad de descubrir nuevos autores y nuevas
propuestas. Mi tercera novela no es de este año, es del año pasado, pero quería leerla y al fin lo pude hacer. Se llama Mira a esa chica, de 329 páginas, ganó el premio Tusquets de manera unánime y es la primera novela de Cristina Araujo Gamir. No es una novela oportunista sobre un escándalo mediático que sacudió a España hace un tiempo, el caso de La Manada. Como todos saben, una violación grupal siempre será un tema cáustico, controversial y doloroso. Este libro nos cuenta la historia de Miriam, una chica de instituto muy joven que no es popular, no se siente atractiva, tiene sobrepeso, sabe lo que su grupo de amigos piensan de ella y muere por ser aceptada, por encajar. En ese intento desesperado hace cosas enfrente de los chicos que ella ni sabía por qué las hacía y por qué soportaba lo que soportaba después. Esos comportamientos tan fuera de lugar darían pie a que los chicos la trataran como cualquier cosa, ya sea por un tema de inmadurez o por un tema de prejuicios, no lo sé. También podemos ver que Miriam es una chica con poca autoestima. Estaba consciente de la diferencia entre las chicas populares del colegio y el trato que recibían de los muchachos y ella. Y como que asumió ese papel, el papel de feíta, ¿verdad? Y se comportaba en consecuencia. Tiene que ver mucho con la madurez emocional que esta chica probablemente no tenía. Entonces creo que se ponía una máscara y se convertía en alguien que no era. Un día ingresa a una red social, conoce a un chico universitario mayor que ella y ahí empieza todo. El tiempo de la novela inicia en agosto de 2016, cuando sucedió el hecho, y Miriam se encuentra sola, en shock, en medio de la calle. De ahí vamos al pasado, 3 meses antes, que nos ayudarán a conocerla a ella, a sus amigos y a su entorno. Luego vamos a llegar al mismo punto. A partir de ahí recorremos su vida y todo el proceso judicial y la sanación hasta enero del 2018, momento que nos lleva al desenlace. Esta estructura es muy interesante, se llama In Media Res. La he visto en muchas obras últimamente y me gusta. Hay una suerte de fogonazos de la memoria, ¿no es cierto?, que van a ser una constante en la lectura. Cuando vamos conociendo a Miriam, de pronto nos encontramos con el relato de la violación. Y luego la novela sigue su curso normal. Luego te cuenta partes de lo que se dijo en el juicio, las preguntas, los testimonios, la defensa, y después nuevamente ingresamos al cauce normal de la novela. ¿Y cuál es el cauce normal de la novela? La vida de una adolescente que quiere encajar y que está enamorada del chico guapo de la clase. Explota muchos recursos, aparte de los textos judiciales están los diálogos entre los personajes, los diálogos internos, las conversaciones de WhatsApp, las voces de los medios, etc. La narración en la mayor parte del relato es en segunda persona. Es una narración muy difícil de lograr, pero es algo poderosísimo porque se acorta la distancia entre el narrador y el lector, se convierte en algo mucho más íntimo, parece que te estuviera hablando a ti y la autora lo hace de manera notable. Es un libro que nos enseña empatía ante una tragedia humana. La autora ha sido muy inteligente para evitar caer en sentimentalismos desbordados. Es más, hay una crítica a la progresía que utiliza estos casos solo para quedar bien, para que los demás se den cuenta que son personas muy empáticas, muy comprometidas y muy progres. Critica eso. Y lo que es mejor, toma distancia de los clichés. Muerte al macho, malditos hombres, el heteropatriarcado, la opresión. Ni siquiera vamos a encontrar una arenga en contra de los violadores. Se mete en la psique y en el corazón de sus personajes, sobre todo en Miriam, cuando ella piensa solas, cuando habla con otros, cuando duda, cuando teme. Nos muestra las distintas etapas por las que atraviesa una sobreviviente. Parte del trauma, y eso lo dicen muchas víctimas de violación, es borrar los recuerdos. Es algo tan traumático y doloroso que al comienzo el cerebro bloquea esas memorias como un mecanismo de supervivencia. Pero luego la víctima va recordando y en ese proceso sucede lo peor. La víctima pone en duda lo evidente. Yo no sabía qué iba a pasar, pero lo habré provocado. No estaba muy consciente, pero lo provoqué. Estaba ebria, entonces me lo merecía. Yo acepté ir con ellos, entonces ¿fue violación? Es una cosa terrible. Nadie merece ser violado y si la persona no está 100% consciente porque está drogada o ebria, no es atenuante, es agravante.
Finalmente, cuando la víctima llega a recordar todo, lo más chocante en esos casos es cuando la sobreviviente cuenta lo que pasó con detalles muy concretos y precisos, como si le pasara una película por los ojos. Es impresionante. Al respecto, en el libro encontramos un documento judicial que explica perfecto ese comportamiento, ese proceso de amnesia hasta poder recordarlo todo. Para mí fue un aprendizaje muy valioso. Otra cosa que destaco es la sensibilidad al narrarnos las reacciones del entorno social de Miriam. No quiero adelantar nada porque es muy revelador y muy triste también. Para terminar, es una novela de evolución. Miriam se transformó en otra persona y ganó fortaleza, instinto, aceptación e inteligencia emocional. Si la historia empieza con Miriam sola, sentada en una banca en la calle, inmersa en la oscuridad más absoluta, sintiéndose un guiñapo humano, con la gente señalándola con el dedo, diciendo, mira esa chica, mira esa chica. Termina con Miriam sentada en un jardín hermoso, luminoso, abierto, con un cuaderno en las faldas y un bolígrafo en la mano para escribir su historia. Porque lo que no te mata te hace más fuerte. Mi cuarto y último libro se llama Miss Merkel, el caso del jardinero enterrado. Es del año pasado, cuenta con 384 páginas y es la segunda entrega de Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada, del alemán David Safir. Esta historia es al mejor estilo de Miss Marple, de Agatha Christie, pero con una ex política. Resulta que Miss Merkel va al cementerio de la ciudad y encuentra al sepulturero muerto, medio enterrado. Y se abre el misterio, en el que vamos a encontrar a dos hombres que se odiaban a muerte, Ralf Borsch y Kurt Kunkel, quienes son empresarios funerarios y competencia directa. Las hijas de estos dos, quienes eran amantes, una es stripper, que los chantajeaba a los dos, ritos satánicos, secretos inconfesables, y un enamorado que le salió a Merkel y que le movió el piso. Y tenemos a Putin, el perrito de Miss Merkel. Todos ellos y algunos más van a regalarnos una historia entretenidísima de intriga, de ocurrencias y de asesinatos. Para hacerla corta, el eje de la historia es la culpa y a partir de ahí el afán de esconder un secreto para proteger al ser amado. Capítulos cortos, buen ritmo y mucho sentido del humor. Y eso ha sido todo por hoy. Ojalá les haya gustado. Espero tenerles más novedades para la próxima semana. Así que nada, cuídense mucho y hasta un próximo video.